Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, partiendo ya el mes de marzo, sí, lo que trae muchas emociones de todo tipo este mes. Y como les dije los días anteriores, estamos esta semana hablando con gestores culturales que trabajan en algunos de los principales espacios de cultura de nuestro país para saber en qué están este mes y qué es lo que están pensando para el resto del año. Hoy día vamos a hablar con Cristóbal Gumucio, director ejecutivo de Matucana 100, quien nos va a contar sobre los proyectos del espacio para este 2023. Y también vamos a estar hablando de libros. Ustedes saben que nos gustan mucho los libros en este programa. Conversaremos con el periodista y escritor Alberto Rojas de este muy, muy entretenido libro de cuentos, El explorador de mundos, publicado por Aura Ediciones. Realmente está fascinante, fascinante, se los recomiendo un montón. Muy, muy cruzada la ciencia ficción con la historia contemporánea en este libro, El explorador de mundos, que comentaremos con su autor Alberto Rojas. Y partimos escuchando a Joe Vasconcelos con esto que se llama Emergencia, porque no, ya no queremos más mentiras. Yo debo decirles que estoy muy, muy entusiasmada con la programación de marzo de Matucana 100, porque además de presentar varios estrenos, va a remontar algunas obras fundamentales, especialmente del teatro, que yo no he visto. Y me parece muy, muy notable la posibilidad de ponerme al día con obras como Estado Vegetal, por ejemplo, con Temis, que no lo alcancé a ver, así que voy a poder Claro. completar la trilogía de Bonobo. Y para poder hablar de todo esto y más, tenemos al otro lado de nuestro Zoom al director ejecutivo de Matucana 100, Cristóbal Gumucio. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo tanto tiempo? Así que contento de partir un año con hartas expectativas y energía y con una programación nutrida igual que esperamos, porque es un desafío importante este año por la temática de los 50 años y, y seguir un poco como algo que ya veníamos haciendo el año pasado, esta reactivación de la escena artística en las Absolutamente. distintas disciplinas que trabaja Matucana 100.
Claro, y además es exactamente lo que te iba a decir, porque Matucana 100 es un centro cultural multidisciplinario. Tenemos teatro, por supuesto, tenemos música, tenemos artes visuales que están pasando. Además, a mí me gusta mucho en Matucana 100 el uso de su entrada, ¿cierto? El espacio público ahí que está ubicado, por si ustedes no saben, además ahí como en el cruce entre Estación Central, Quinta Normal y la Comuna de Santiago. Entonces además dialogando al frente con la Biblioteca de Santiago, hacia el lado con el MAC de Quinta Normal. Es un espacio muy entretenido. Entonces, quizás partir preguntándote, Cristóbal, por lo último que decías, la reactivación. Cuéntanos cómo tú sientes que ya está instalado con la idea de ya finalmente, hace rato estamos con full aforo, se pueden hacer cosas, nos podemos encontrar. ¿Cómo evalúas lo que ha sido ese retorno? Y el 2000, habría que separar quizás como por disciplina. Yo creo que fue un retorno intenso, en que el público quería o deseaba de volver a la presencialidad, a vivir un poco lo que es la experiencia artística presencial. El tema digital decayó de manera importante, lo que termina de cerrar ese cuadro. Y también de inscribir una cosa que era importante, o sea, que la pandemia yo creo que la subrayó y que no tenemos que olvidarla, que tiene que ver con la idea de lo esencial que son las artes para las personas, para el ciudadano, en un espacio distinto. O sea, el arte, como el espacio espiritual puede ser uno, el arte es otro espacio de experiencia único e irrepetible y esencial de contención. De alguna manera los gestores, los artistas peleamos en ese periodo de la pandemia de inscribir al arte como un hecho esencial, como hay hechos más esenciales, alimentarse, pero el estar en contacto y poder reflexionar desde el arte de la vida, eh, la pandemia lo volvió como a ponernos en cuestión ese asunto, y que no era solamente un pasatiempo, un hobby, que también son importantes, o sea, un tema de ocio, sino que también un espacio, una dimensión distinta. Y en ese sentido, yo creo que el 2022 tuvo toda esa intensidad yo diría, para ser también transparente y ciertos, lo que nosotros detectamos que había cierta resquemor en el público, oye, el barrio seguro, el tema de la seguridad se instaló, bueno, los canales de televisión lo han machacado, y al final hay casi no digo en todos los públicos, pero hay una parte que hay una paranoia casi exagerada de lo que es en la realidad. No, Por no es que supuesto. cambió. Uno no puede desconocer que hay espacios de violencia que están instalados, y ya es un tema más hondo, pero entre la sensación y la realidad hay una brecha también importante. Y, y eso también nosotros tenemos que ir trabajándolo, es algo que lo detectamos como en el último trimestre de manera más fuerte, y es algo que como equipo empezamos a ver cómo lo podemos afrontar. Claro, y además Desde sí, perdón, creo que es súper importante. Nosotros lo hemos dicho muchas veces acá en el programa. Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, independiente de que efectivamente hay hechos de violencia que han aumentado en los últimos años, pero en la brecha entre la sensación de inseguridad y los datos precisos respecto a la violencia es muy importante. Y por supuesto los medios de comunicación, especialmente la televisión, tienen una agenda ahí, no seamos inocentes, ¿no? No, Tuvieron claro. No. absoluta responsabilidad. Pero al mismo tiempo los espacios de cultura lo han demostrado en otros países. Hay un montón de experiencias que han demostrado que cuando la gente puede apropiarse de los espacios de cultura, puede ir apropiándose del territorio también y haciendo retroceder la delincuencia y la violencia. Eso está súper comprobado, y esa es una de las cosas interesantes que ustedes están haciendo ahí como en el eje Quinta Normal, Santiago, Claro, Central, ¿no? sí, Eh, sí, y en ese sentido como que volvimos también, como tú mencionabas, el tema de la Biblioteca de Santiago, a reunirnos también como el circuito cultural. Así que hay que decir que, claro, ese eje, no, está Matucana 100, está el Planetario, está el Museo de la Memoria, el Museo de Historia Natural, el Artequín,
el Museo de la Herramienta, o sea, son muchas instituciones culturales, el Museo de la Educación, que lo convierten en un barrio, en un eje bien esencial. Uno que ha viajado como a otras ciudades es bien único y inscribe a Santiago en algo bien secular. Y bueno, nos volvimos a reunir también revisando este tema. O sea, ¿qué podíamos hacer también asociativamente para, para trabajar este asunto y con el gobierno regional, con los municipios? Estamos ahí tratando de articular una acción más concertada, ¿no? No que cada uno por su cuenta trate de trabajar solo esto, porque esto se requiere como de más volumen o masa crítica para instalar lo que hay realmente, que no como tú dices, hay romper esa brecha. Claro, y además decir, claro, esto se hace en colaboración. Si estamos hablando de la necesidad de generar espacios, ¿no? Y de rescatar esos espacios y de resistir desde esos espacios. Y por eso queremos contarles lo que está haciendo Matucana 100, que es un espacio muy seguro, muy entretenido, con una tremenda programación para este mes de marzo. Yo decía que estaba muy emocionada. Hay nombres femeninos muy potentes durante este mes de marzo. Siempre los haya en Matucana 100, hay que decir. Pero Sí. especialmente este mes con obras que están volviendo. Yo debo confesar aquí, perdónenme todo el mundo, yo no he visto Estado Vegetal. Así que estoy muy contenta de que voy a poder verla este jueves 9 de marzo. De 9 al 26 va a estar presente esta obra fundamental de la destacadísima dramaturga y directora teatral Manuela Infante. Y también va a estar Cuerpo Presente, estrenándose en la microsala este jueves 9 de marzo, así que desde ahí hay una cosa muy interesante sucediendo, y esto que les decía, poder ver la trilogía Bonobo. Aquí hay otra que no he visto, donde viven los bárbaros tampoco la he visto. Entonces está Donde viven los bárbaros, Cámara y Temis, en el teatro principal de la trilogía de la compañía Bonobo, que es una de las compañías más reconocidas a nivel nacional e internacional, Made in Chile. Hablemos de esas propuestas teatrales, ¿no? De esas Sí. obras que van a estar Mira, ahí. ahí, como tú decías, abrimos una temporada con Estado Vegetal que dentro del repertorio muy nutrido y exitoso de Manuel Infante, yo diría que es una de las obras íconos más importantes, una obra, yo diría que imperdible, o sea, que no te la puedes perder. Voy. Eh, y diría más, yo diría que a Manuel Infante yo la inscribo como, a riesgo un poco yo la inscribo como quizás de las directoras del teatro contemporáneo chileno más importantes. Directores, no, más allá de todo. eh, y eso se denota un poco que nosotros hemos estado trabajando la última, como Convertirse en Piedra, fue una coproducción de Matucana 100, que tiene que ver también bien con esta trilogía de Estado Vegetal, y ya ella también está trabajando con Bélgica, o sea, desde Europa también. Ya hace mucho rato se percataron del talento de Manuel Infante, y eso ha significado que es un artista que ya está girando por el mundo. Diría que son pocos los artistas que hoy día tienen esa resonancia también internacional. Sí. Eh, y desde ahí, claro, en la prensa esto quizás no se instala en la importancia que tiene, pero yo que digo, como a festivales uno se da cuenta de la relevancia que tiene Manuel Infante afuera. Es un artista importante, Sí, muy sí, sí. importante. Y en ese sentido, y Estado Vegetal, dentro de todo lo que es una de sus obras, yo diría, para mi gusto, con Cristo, que era de su antigua compañía, siento que hay obras que también me parecen espectaculares, pero son dos obras que me parecen que son parte del repertorio nacional. Y hablando como de repertorio, porque tú decías Teatro Bono, ahí tenemos esas tres obras que son también parte del repertorio que viene después, que es algo que venimos trabajando en Matucana hace un buen tiempo, que es la idea de no solamente a veces trabajar o estrenos que son importantes, sino también tener una mirada hacia el repertorio en un doble sentido. Uno, de tener la oportunidad de revisar las obras, como cuando uno
revisa la discografía de un artista o hace esa posibilidad de revisarla, uno tiene que ver con eso, como de instalar los repertorios de las compañías y colectivos que de alguna manera en el tiempo van acumulando obras emblemáticas y que van nutriendo también yo diría, la escena teatral del momento. Y pongo como botón de ejemplos como el Usar de la Muerte de la Pato Gallina, que nunca la mete en un cajón y en un baúl la olvidamos, sino que es un caballito de batalla que de cierto tiempo las nuevas generaciones pueden volver a verla y no termina de apagarse. Y en ese Claro. sentido, la idea de los repertorios es súper interesante. Y volviendo como a lo de marzo, que es un mes, como tú decías, es un mes cargado como a las creadoras en las distintas dimensiones. Va a estar Natalia Contese también en música, va a estar el artista en Galería Concreta. Vamos a tener una exposición. Tenemos dos exposiciones de mujeres, que hay una que se está preparando y que la tengo que lanzar como yo espero en una semana más, que va a estar como a fines de abril, que es una artista, doy permiso, como una artista como icónica de los 80-90. O Ya, sea, no te voy a apretar, Cristóbal. Vamos. Ay, queremos recordar a ya, la gente que estamos conversando con Cristóbal Gumucio, director de Matucana 100, a propósito de la programación de marzo. Se me va el tiempo, pero digamos lo de sí. palabras primitivas de Magdalena Vial, que Magdalena Vial también, sí, que es una artista ya de mediana carrera con mucha obra acumulada, interesante, va a tener una exposición en Galería Concreta. Como decía Natalia Contese, también va a estar Pedro Piedra en su último recital, porque viaja a México y es un recital de despedida en la Esplanada. Y en el fondo, yo creo que tenemos una programación también en las distintas disciplinas con el tema de creadora. Ahora, eso no quiere decir que en el año seguimos trabajando con creadora, porque esto es un continuo y ya nosotros no, en ese sentido, como que no hacemos un esfuerzo, porque las creadoras están, o sea, no es como que, oye, tenemos que programar diversidad o esto otro, sino que esto va surgiendo también naturalmente, no hay una... lo que da cuenta también de que el arte también se ha ido diversificando. Las cantautoras mujeres, el tema de la música también hay un cambio. Yo que ya soy un poco más viejo, uno ve un cambio, un giro importante en cómo las artistas se han ido instalando en la escena. Eh, ya de manera como automática, sin permiso, porque están igual, son. hay una Entonces, tremenda producción de mujeres en distintos ámbitos. En este caso podrán ver a Natalia Contese, pero siempre están sucediendo cosas interesantes con mujeres en Matucana 100, pero también decir que no solamente son obras escritas o dirigidas por mujeres, también va a estar Tú no eres hermana, un conejo corriendo desesperado por el campo chileno, que está claro, protagonizada por mujeres, pero está escrita y dirigida por Marcelo Leonat, a quien desde acá admiramos muchísimo, así que también le pasamos ese dato. Es tremenda la programación de Matucana 100, alcanzamos a sí. darle una mirada superficial solo a lo que va a estar pasando este mes de marzo, así que por supuesto vamos a seguir invitando a Cristóbal Gumucio y vamos a seguir pendiente de lo que sucede allá. Yo les recomiendo que sigan a las redes de Matucana 100 para que estén al día y no se pierdan de nada de su estupenda propuesta artística. Cristóbal, tantas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Bueno, a ustedes siempre por acogernos y tener este diálogo abierto y simpático. Así que los dejamos invitados, está todo en la página m100.cl y también tenemos cosas digitales, no apagamos la tele digital, pero como te decía, porque estamos pensando también en largo plazo, pero está todo ahí en Matucana, en m100.cl, así que los dejamos invitados, a ti también, a ver o estas tres obras, las exposiciones, los recitales, para partir con todo marzo. Sí, no, me vas a encontrar por ahí. Me verás caer, decía el Ya, Cerati. ya, Muchas gracias, Cristóbal. ya, Te mando un Antonella, abrazo. ya, Nosotros ya, tenemos que abrazo. a la música, a la pausa y ya regresamos.
Alejandro seguía desorientado. 33 años eran más que su propiedad. Una vida entera lo separaba de todo lo que él había conocido. Sus hermanos, sus amigos, todos estaban esperándolo en 1914. O tal vez ya no. Y finalmente, después de algunos meses y cansados de aguardar un milagro, lo darían por muerto. Quizás Pinto estaba en lo correcto y toda esa locura en verdad tenía un sentido. Todavía no puedo creer que en realidad esto esté ocurriendo. Es como un sueño del cual no se puede salir, pero estoy despierto y de alguna forma no sé cómo tengo la certeza de que esto es así. Es 1881. Así que está bien, me quedaré, musitó el piloto, pero solo hasta que la guerra se estabilice o hasta que encuentre la forma de regresar a mi época, lo que sea primero. ¿Está claro? Claro como el agua de un río del sur, muchacho. Créame, haremos todo lo posible por ayudarlo, dijo el presidente Pinto, estrechando con fuerza la mano del piloto. Tenemos mucho trabajo por delante. Vergara, señor presidente, quiero que disponga un nuevo nombramiento efectivo de inmediato, un merecido ascenso para el teniente Bello. ¿A qué rango, señor? Vamos, Vergara, obviamente general, general del Ejército Aéreo de Chile. Pero, señor, esa rama del ejército no existe. Lo sé, pero existirá. Estoy seguro de que muy pronto existirá. Ese es el final de, perdón el spoiler, de uno de los cuentos presentes, ese cuento se llama El prisionero, en este muy entretenido libro que les estoy mostrando ahí, El explorador de mundos, de el periodista y escritor Alberto Rojas, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Hola Antonella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo estoy bien, le decía a Alberto fuera de micrófono que la lectura de su libro fue una muy buena manera de poner la cabeza en otras partes en momentos estresantes y poder viajar en el tiempo y en el espacio. Y escogí ese trozo en particular porque me pareció representativo un poco del espíritu del libro, que yo entiendo son cuentos que vienen de la ciencia ficción, del horror y que tienen quizás distintas atmósferas y distintos énfasis, pero que yo encuentro, Alberto, y aquí te lo planteo como hipótesis de lectura para que lo comentemos como de entrada, que tiene un cruce entre lo que tú haces en el cotidiano, que tiene que ver con tu rol como periodista y académico especializado en cobertura internacional, ¿cierto? Entonces, muy vinculado con la historia y con los conflictos del siglo XX, del siglo XXI, con tu gran manejo y entusiasmo por la ciencia ficción. Entonces, el libro está lleno de cruces en ¿qué podría haber pasado si? Un poco, ¿no? Si hubiese ocurrido este hecho histórico en vez de este otro hecho, la posibilidad de viajes en el tiempo, pero siempre cimentados en cosas que nos resultan familiares, ¿no? Que están ahí puestas en algún lugar de nuestro inconsciente cultural colectivo. Y me pareció, por ejemplo, que este es Teniente Bello que viaja hasta la Guerra del Pacífico, donde está pasando cosas muy distintas de las que él pensaba en su 1914 que habían pasado, da cuenta de aquello. No sé, ¿cómo te parece esa entrada para conversar sobre El Explorador de Mundos? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a tu programa. Siempre es un gusto conversar contigo de libros, de géneros, de ciencia ficción, de distintos temas. Y sí, la verdad es que El Explorador de Mundos es un libro en donde se reúnen muchas de las temáticas, muchos de mis intereses en términos profesionales, literarios, incluso en términos de distracción, ¿te fijas? El Explorador de Mundos es una compilación de 14 relatos, distintas historias escritas en distintos momentos, pero que tienen en común ese interés por qué hubiese pasado si, en muchos casos, hay muchos relatos que calzan con lo que se llama la ucronía, es decir, la historia contrafactual que habría pasado si, en vez de que los acontecimientos hubiesen ido en un sentido, hubiesen ido en otro. También hay otras temáticas que están más vinculadas a lo científico, como el tema de las implicancias de, por ejemplo, congelarse, la criogenia, ¿verdad? Que es una manera también de viajar en el tiempo, un poco más lento para los que están afuera, para el que está congelado es un chispazo. Y también ciertos contactos con quizá aspectos del terror medio Lovecraftiano, sobre todo con historias que tienen que ver con el mar. Entonces, yo siento que sí, que ahí se juntan de manera bastante fluida muchos de mis intereses profesionales y literarios y que yo siento que han funcionado en términos del feedback que he tenido hasta ahora de varios lectores que me han escrito por redes sociales y que se han sorprendido con muchos de esos relatos y que se han entusiasmado mucho, sobre todo pensando en que pudiera haber otro volumen de cuentos que no está descartado, pero en el corto plazo no, o profundizar a lo mejor en algunos de esos relatos.
Ahora, Alberto, quizás una de las cosas que llama la atención encontrarse, ¿cierto? Con El Explorador de Mundo. Nosotros nos conocemos, entonces yo sé tu entusiasmo por la ciencia ficción y hemos compartido, ¿cierto? Mucho de aquello, ¿no? Pero tú tienes en general, como escritor, un camino, especialmente El Misterio de la Biblioteca de Lima o La Sombra de Fuego, que son algunos de tus otros libros, mucho más vinculado, uno pensaría, a la idea como del thriller de investigación política, ¿cierto? Muy en la línea de Grisham, ¿cierto? O de otros escritores. Y entonces yo que leí esos libros tuyos y hicimos un Ujú. cuestión de gustos que ustedes pueden buscar, son bienvenidos. Está en YouTube, ¿no? Esta conversa con Alberto Rojas al respecto. O la cosa un poco más fantástica con tus libros más juveniles. Para mí esto fue una sorpresa, ver tu tremendo manejo con este mundo de la ciencia ficción y del fantástico que aparece ahí. Entonces hablemos un poco de esa multiplicidad de tránsitos de género que a ti te parece interesante visitar. Bueno, yo creo que uno como autor tiene la posibilidad, la libertad de explorar distintos caminos, llamémoslos géneros, corrientes literarias, estilos, etcétera. Yo comencé escribiendo cuando tenía, no sé, 14, 15 años y escribía muchos cuentos de ciencia ficción, de terror, por supuesto, con la experiencia de tener 14, 15 años. Y posteriormente me enfoqué en lo que era la fantasía, y ahí tenemos libros como La Lanza Rota, La Hermandad del Viento, El Medallón del Sol Negro, La Venganza de la Reina, que sin duda canalizaron mi interés en ese momento por lo fantástico. Yo entré por una puerta muy distinta a la de la mayoría de los lectores y de los escritores. O sea, yo conocí muy tarde, por ejemplo, a Tolkien y a Lewis. Yo partí leyendo a Howard y todas las historias que él escribió sobre Conan el Bárbaro, por ejemplo, mucho pulp, ¿verdad? Y también sagas como Elric de Melniboné, de Michael Moorcock, que es un tipo de fantasía muy distinta. En ese contexto, después se fueron dando las circunstancias como para explorar otro tipo de literatura, otro tipo de aventura. Y ahí está El secreto del Dresden y El misterio de la Biblioteca de Lima que tú mencionabas, que son thrillers históricos pensados en un público transversal, pero sí un poco más, menos juvenil, si tú quieres. Claro, ¿Ah? más No adulto. no es excluyente, pero diría que es más adulto y que también me interesa. En ese aspecto, yo creo que la idea de quedarse en un solo tipo de relato, al menos para mí, no es una necesidad. Yo me siento muy cómodo escribiendo ciencia ficción, escribiendo thriller histórico, mis 4 novelas de fantasía dan cuenta de eso. El día de mañana quizás sea otro tipo de historia, otro tipo de aventura. Entonces, en ese aspecto, yo te diría que todo es complementario y ha ido enriqueciendo inevitablemente mi experiencia como autor. Sí, ahora es muy gracioso porque, claro, como yo te he leído mucho y te he entrevistado muchas veces, Alberto, pero no te había leído en modo ciencia ficción, Ujú. era como, aquí está todo, ¿no? Es como que se encuentran todos tus entusiasmos en El Explorador de Mundo, a mí me parece, porque, claro, acá hay, en la lectura de estos cuentos aparece un gran manejo de la historia mundial contemporánea especialmente, ¿no? Ujú. Especialmente de los Sí. últimos 2 siglos. Uno pensaría que hay un gran manejo de cuáles han sido los conflictos principales, que es algo que la gente, probablemente la que te está viendo en YouTube ahora, dice, ay, pero si este señor yo lo he visto, siempre está comentando noticias internacionales en la tele. Bueno, pero, y por otro lado, aparece tu entusiasmo lector, ¿no? Porque una de las cosas más entretenidas para mí de leer El Explorador del Mundo era la cantidad de citas y referencias a grandes autores de la ciencia ficción y del horror, que uno dice, oh, mira, esto es Lovecraft. O sea, todo el mundo de los neohumanos Claro. era como, oh, mira, aquí estamos debajo de las montañas de la locura, esto está pasando aquí en cualquier momento. Y eso constantemente, mientras uno está leyendo los cuentos, uno dice, mira, se nota esta lectura, se nota esta influencia. Ahora, lo que a mí me pareció fascinante, especialmente que también se nota que está escrito desde Chile. Y ahí yo creo que hay un juego que es muy sabroso, es muy atractivo para quien lee. Hablemos también de ese cruce, ¿no? De hacer ciencia ficción con todo ese peso, por un lado como periodístico, histórico, y por el otro lado de tradición fantástica, pero Made in Chile hoy. Sí, claro. Mira, pienso que hoy en día estamos viviendo un momento muy propicio, muy positivo para todo lo que es la literatura fantástica, ciencia ficción, crónica, hecha en Chile.
Hay muchos autores y autoras que han estado trabajando estos géneros y lo vemos en las librerías, lo vemos en las redes sociales, ¿te fijas? Entonces, me parece muy interesante cómo, por ejemplo, en los años 80, leer literatura de ciencia ficción, por ejemplo, era inevitablemente remitirse a Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Úrsula K. Le Guin, ¿te fijas? Cosa que me parece bien, son referentes de la ciencia ficción a nivel mundial y en términos históricos ineludible. Pero también existe el interés, la posibilidad, incluso me atrevería a decir la necesidad de anclar esos géneros, ese tipo de relatos en nuestra realidad, ya sea en el presente, en el pasado o en el futuro. Pero acá, en Chile, en América Latina, ¿por qué todo eso tendría que ocurrir en el hemisferio norte, por decirlo de alguna manera, Estados Unidos, Europa, México, en fin? No, ¿por qué no puede pasar acá? Y yo creo que sobre todo eso permite ir descubriendo referencias, temas que no solamente nos identifican, nos interesan, sino que le dan un toque, un sabor local distinto que lo enriquece, que yo creo que eso lo acerca a los lectores. Cuando dicen, ah, mira, está hablando de, no sé, la ciudad de Antofagasta en 500 años más, por ejemplo. Eso yo creo que es muy entretenido, es muy interesante, le permite a los lectores verse reflejados de alguna manera en esos relatos. Y claro, como dices tú, es ciencia ficción, fantasía, hecha en Chile. Y yo creo que estamos en un momento súper positivo, súper fuerte, potente, en donde se está haciendo mucho de esto. Sí, además pensaba en el ejercicio del fantástico puro, ¿no? Porque los nombres que tú citabas, como Asimov o Úrsula K. Le Guin, ultra super fan, es mi escritora favorita, pero de fantástico, pero ahí hay un ejercicio que tiene que ver con crear otros mundos. Ujú. ¿Cierto? Y estamos en otro lado. Y tú estás aquí trabajando el fantástico puro, digo así, en la lógica de ese espacio que está en la cotidianidad familiar, ¿cierto? Entonces estamos con los personajes y conocemos el mundo que ellos habitan y tú tempranamente nos dices si estamos en los 50, en los 30 o estamos en el mundo contemporáneo, lo sabemos muy rápidamente. Entonces uno se imagina algo familiar. Y en ese mundo familiar empiezan a aparecer cosas extraordinarias, ¿no? Empieza lo siniestro de ahí, dirían los También. psicoanalistas, ¿no? Entonces es muy divertido porque no es que no hay otros mundos en este explorador de mundos, sino hay versiones de nuestro mundo, pasado y presente y futuro, que podrían aparecer acá. Y eso me pareció a mí muy fascinante de leer. No sé si también a ti te entusiasma pensando en la tradición de hacer libros de fantasía, como tú decías, tienes 4 novelas en ese sentido, o libros de thriller político, que tienes varios libros ahí, pero acá es el juego del esto que conocemos, pero torcido. Es súper atractivo, es un juguete. Sí, es que yo lo encuentro muy entretenido, yo lo paso muy bien construyendo ese tipo de relatos que exigen un telón de fondo, por ejemplo, que a poco andar te das cuenta que hay señales en el camino que te indican que ese mundo no es como el mundo que tú esperarías, que no es como tú pensabas. Hace un par de semanas un lector me escribió por redes sociales y me decía, mira, me leí El Explorador de Mundos y fue inevitable pensar en la serie de Netflix Love, Death and Robots, Uh -huh. que es una serie animada de cortos que tienen que ver con lo fantástico, la ciencia ficción, el terror, etcétera. Y yo le decía, mira, me encuentro genial, la serie me encanta, pero yo creo que, como además somos de generaciones distintas, para mí los referentes están un poco anclados en cosas como El hombre ilustrado de Ray Bradbury, Uh -huh. en el ámbito audiovisual, por ejemplo, en La Dimensión Desconocida, la clásica Rod Serling y el reboot que tuvo en el año 84, 85, en donde son esos relatos en donde efectivamente tú entras por aspectos que tienen o parecen ser cotidianos, una cafetería en mitad del desierto, una familia que se levanta en la mañana del día domingo y nada es como esperaba. Yo creo que eso es lo más entretenido y a veces inquietante, porque cuando tú presentas de entrada un mundo completamente distinto, tú sabes que todo es posible, pero cuando tú vas introduciendo al lector en un mundo en donde la normalidad, si tú quieres, o lo esperable, lentamente se va diluyendo y te vas dando cuenta de que estás pisando un terreno mucho más distinto, yo creo que eso le da al relato un empuje muy fuerte
y sobre todo yo creo que entusiasma al lector, que probablemente va a querer seguir pasando las páginas hasta ver, bueno, esto en qué termina o a dónde me lleva o qué es lo que les pasa. En Ujú. muchos aspectos los relatos son historias extraordinarias que le pasan a gente común y corriente como tú o como yo. Claro. Bueno, no sé si tú eres tan común y corriente, Alberto Rojas. Esa cantidad de talento y capacidad de moverse en un género y otro No, con el conocimiento me parece muy notable. Ahora, para cerrar y muy cortito, también hablemos del formato cuento, ¿no? La posibilidad que sí. es generar un relato corto, porque una de las delicias de leer El Explorador del Mundo es como uno está 10 minutos con una historia y pum, podéis pasar a la siguiente y yo estaba todo el rato, bueno, ¿y la siguiente de qué se va a tratar? ¿No? Entonces esa Claro. posibilidad de juntar relatos y que sean relatos cortos y no tener que hacer el compromiso que tú has hecho con tus novelas anteriores respecto a sostener personajes y historia, también me imagino que hay un atractivo en eso. Es un atractivo, es un desafío también. Yo siento que si tú piensas en las novelas como, no sé, grandes construcciones, hay novelas que parecen catedrales, ¿verdad? En el caso de los cuentos, muchas veces yo siento que es como tratar de armar el barco dentro de la botella. Es un trabajo minucioso, de mucho detalle, sabes que estás limitado en términos de espacio, número de caracteres, porque tú lo quieres hacer. Tú quieres que efectivamente sea así, que sea como abrir una ventana, asomarte a un mundo, descubrir algo y después volver a cerrar esa ventana y abrir otra. Entonces, yo siento que es muy desafiante como autor, como escritor. Creo que es muy entretenido para los lectores. Tú los puedes leer en cualquier orden, incluso si quieres. Y en ese aspecto, el desafío de construir un relato breve que al lector lo sitúe rápidamente y que al mismo tiempo lo enganche, eh, yo creo que es algo, es un ejercicio que vale la pena hacer. Eh, Después de 7 novelas publicadas, la idea de recuperar todos estos relatos, darles un vistazo, actualizar algunos, incluir varios que eran inéditos, fue una experiencia muy entretenida y muy refrescante, Ujú. que de algún modo es una pausa en medio de lo que es mi trabajo para mi próxima novela. Así que sí, yo creo que el cuento tiene un valor intrínseco muy alto. Hay veces que la gente dice, no, que son cuentos. No, sí, por favor, cada cuento es un mundo en sí mismo, es Sí. un universo en sí mismo, que vale la pena conocer. Sin duda, bueno, y dejarse llevar por la imaginación muy culta, muy bien alimentada de el periodista y escritor Alberto Rojas. Alberto, fue un placer leerte nuevamente. Gracias, Antonella. Nuevamente, un placer también conversar contigo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, que estés muy bien y espero que los lectores disfruten este viaje junto al explorador de mundos. Sí, se los dejamos muy, muy recomendado. Aurea Ediciones es el editorial Exactamente. detrás de El Explorador de Mundo, así que lo pueden buscar en sus redes, seguir también a Alberto Rojas en redes y nosotros tenemos que despedir el programa, pero regresamos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Chao.